Hola amigos, ¿qué tal? Son todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor, transmitiendo a través de todo el mundo por Cinevisión, Canal 19, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá, y a través de Entivisión y Flor TV, canales 35 y 51 de Aster, 40 y 89 de Altiz, y 67 y 167 de WIM TV. Bueno, vamos a iniciar los comentarios, amigos televidentes, refiriéndonos a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien ya por lo menos dio a conocer por donde ronda la llamada modificación que se va a hacer acá en la República Dominicana, en la modificación, los 15 puntos que se pretenden modificar en la Constitución y en temas muy específicos, como es el caso de la reforma fiscal. Acaba de manifestar durante este día Luis Abinader que la reforma fiscal, más que una reforma fiscal, será una reforma integral. Y atención, pueblo dominicano, dice el presidente Luis Abinader que se van a desmontar impuestos. Muchos pequeños impuestos, son los pequeños impuestos, muchos impuestos que afectan a sectores vulnerables, a las clases más pobres, van a ser desmontados y que al contrario entonces se van a aumentar los impuestos a aquellos que pueden pagar. Entiendas, empresarios, personas adineradas. Yo creo que desde ese punto de vista es correcto lo que plantea el presidente Luis Abinader, porque el temor de los dominicanos es que esta llamada reforma fiscal afecte aún más los sectores necesitados, los sectores vulnerables de la sociedad. De modo que recibimos con beneplácito la información de que la llamada reforma fiscal será una reforma integral, y lo que se hará será precisamente desmontar muchos impuestos que afectan a sectores pobres, a sectores vulnerables, para entonces recargar a los pudientes, a los que más tienen dinero. De modo que, naturalmente, esto puede crear un rechazo dentro de esos sectores de gente de mucho dinero, entiéndase, sectores empresariales. Yo creo que sí, que se pueden desmontar una serie de impuestos que afectan a sectores vulnerables, porque hay sectores empresariales que reciben muchas exenciones impositivas, como es el caso del sector turismo, que recibe millones y miles de millones de pesos en exenciones impositivas, el caso de muchas empresas que reciben cientos de miles de millones de pesos en exoneraciones, y otras que reciben donación del Estado de combustible, de modo que ojalá que por ahí marche la llamada reforma fiscal, que es una reforma integral, que a aquellos sectores muy golpeados y muy pobres se le eliminen cargas impositivas, y que por el contrario los que tengan la mayor carga en pago de impuestos sean los sectores pudientes. Tenemos una nota que nos llega desde el Ministerio de Agricultura, sumamente interesante. El ministro de Agricultura estuvo participando en un importante evento internacional. Más bien, hay que decirlo, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, repito, ha estado participando en un evento de mucha importancia, una conferencia de ministros en Costa Rica. Creo que es interesante. Tenemos un ministro internacional, este ministro de Agricultura. Ministro de Agricultura de 34 países de las Américas resolutan apoyar a República Dominicana contra la fiebre porcina africana. Y es que, amigos televidentes, esta fiebre porcina africana se ha convertido en una seria amenaza para toda América, no solamente para la República Dominicana. De modo que es importante que diferentes países en Costa Rica se hayan reunido a solicitud del gobierno dominicano. Repito, 33 ministros de Agricultura y Ganadería de las Américas y el Caribe acordaron mediante resolución aunar esfuerzos para apoyar al país en la implementación de acciones e iniciativas sanitarias, económicas y sociales con el fin de controlar y erradicar la peste porcina africana y prevenir su expansión. El compromiso ministerial quedó establecido mediante resolución número 14 durante la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2021, celebrada en Costa Rica en el marco de la 21ª reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura JICA. Limber Cruz, ministro de Agricultura de República Dominicana, presidió la sesión inaugural virtual de la
de este importante encuentro y el panel Situación de la peste porcina africana y su llegada a las Américas, en el cual estuvieron también el ministro de Agricultura de Haití, la presidenta ejecutiva de la OIE, el director regional de la FAO y el director general del ICA. Las referidas autoridades coincidieron en la importancia de implementar acciones e iniciativas nacionales, regionales y hemisféricas para la prevención y control y erradicación de la peste porcina africana de manera coordinada y complementaria entre los organismos internacionales y la cooperación bilateral. Importante este encuentro, donde, repito, el ministro de Agricultura de República Dominicana, Limber Cruz, tuvo una destacada participación. Veamos el video que nos envían los amigos del Ministerio de Agricultura. Adelante, señor director. Bueno, el video lo colocaremos más adelante. Gracias a los amigos de Agricultura. Bueno, tenemos el video ya. Ya lo tenemos el video. Ahí está. Esto es preocupante. Esta noticia la tenemos en el diario digital dominicano.com. Ya está bien, puede eliminarla esa de agricultura, Alex, no hay problema. Vámonos con esta noticia. Médicos suspenderán servicios a las ARS. Una vez más, los médicos de la República Dominicana deciden suspender los servicios a las ARS porque las ARS estafan a los médicos. Las ARS todas, en su gran mayoría, pagan centavos a los médicos por las consultas que ellos deben brindar a los afiliados a las diferentes ARS. Las ARS se tardan mucho tiempo en pagar la miseria que pagan por consulta y de esta forma son afectados los usuarios de los servicios de salud, pero también cuando los pacientes necesitan servicios de diagnósticos médicos, análisis, estudios específicos, pues las ARS también abusan de los pacientes. De modo que esta noticia, repito, el Colegio Médico Dominicano, tenemos la noticia con el presidente del colegio, Waldo Ariel Suero, cuando manifiesta que el Colegio Médico Dominicano y las sociedades especializadas anuncian para este jueves que realizarán un paro por 48 horas a nivel nacional. Repito, este paro por 48 horas, los médicos del sector privado no recibirán los seguros médicos de ninguna de las ARS que tenemos en el país. Ninguna de las ARS. Significa que aquel que tenga que asistir a una consulta médica, pues no vaya durante estos días porque no le brindarán atención. Es importante que se le preste atención a esta información. El doctor Justo Nicasio declaró que la suspensión de los servicios a los afiliados de las ARS de la República Dominicana serán el miércoles 8 y el jueves 9 a nivel de las clínicas privadas e incluye los procedimientos quirúrgicos selectivos y las consultas médicas en general. Sin embargo, el presidente de las sociedades médicas especializadas precisó que los galenos seguirán prestando atenciones en las salas de emergencias y a los pacientes en estado crítico. Se recuerda que el gremio sanitario lleva unos cuantos meses demandando un aumento de un 60% a los tarifarios al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y SARRIL, pero estas instituciones aún no han obtemperado ni cumplen con los reclamos de los médicos. Señaló Nicasio que está en la disposición de sostener un diálogo, pero no con una oferta irrisoria y vergonzosa que no signifique ningún incremento en medio de la inflación actual. Esto es preocupante, señores. Los dominicanos pagamos constantemente nuestros seguros médicos y sin embargo, a la hora de la verdad, como se dice popularmente, pues no nos brindan las atenciones médicas porque las ARS son un cártel. Aquí existe el cártel de las ARS, igual que el cártel de las AFP. Un cártel de las ARS que obtuven los mayores beneficios del sistema de salud, ganan más que los dueños de clínicas, ganan más que los médicos, y los perjudicados son los pacientes, los que al final, pues repito, pagan un dinero cada mes pretendiendo tener garantizados servicios de salud, y las ARS constantemente siguen golpeando y maltratando a los médicos, a los dueños de clínicas y a los pacientes que pagamos este tipo de servicios, a los afiliados. Bueno, en otro orden, amigos televidentes, quiero presentar nuestras condolencias
al ministro de Obras Públicas, Delignia Ascensión. Pues el padre de Delignia Ascensión falleció y bueno, es un momento de mucho dolor para el ministro Delignia Ascensión. Presentamos nuestras condolencias, nuestra solidaridad con el ministro de Obras Públicas Delignia Ascensión. Repito que su padre falleció hoy a la edad, vamos a ver la edad, qué edad tenía el padre de Delignia Ascensión. Ese Delignia Ascensión que está ahí, deben saberlo. Ese Delignia Ascensión, el eficiente ministro de Obras Públicas. Vamos con el detalle de la información. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lamenta informar el fallecimiento del señor Silverio Asensio Vidal, padre del ministro Delignia Ascensión. Asensio Vidal falleció a la edad de 88 años en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Sus hijos Deligne, Janet, Jacob y Bauri agradecen las atenciones de los médicos de los hospitales centrales de las Fuerzas Armadas y del Ney Arias Lora. Ascensión Vidal fue militar constitucionalista que alcanzó el rango de alférez de fragata. Fue un destacado comandante en la Guerra Patria de abril de 1965 en la lucha por el retorno de la constitucionalidad y en la defensa de la soberanía nacional. Fue miembro por varias décadas de la escolta del doctor José Francisco Peña Gómez. En las próximas horas se darán informes sobre el velatorio y todos los datos. Lamentamos el fallecimiento del padre del ministro de Obras Públicas Delignia Ascensión, y hay que repetir la información. Fue militar constitucionalista con rango de alférez de fragata, de modo que el padre de Delignia Ascensión es un patriota, fue un patriota, un defensor de la soberanía, de modo que lamentamos el fallecimiento, repito, del padre del ministro de Obras Públicas Delignia Ascensión. Otras notas interesantes que tenemos en el diario digital dominicano.com es el hecho de que, siguiendo en ese mismo orden, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició un plan nacional. Por favor, Alex, puedes ya eliminar esta información de la portada, de la pantalla. Siguiendo con el ministro de Obras Públicas, Delignia Ascensión, pues inició un plan nacional de reparación de las barandas en las principales carreteras de la República Dominicana. Esa nota nos llega. Quita esa imagen, por favor, ya Alex Taveras. La información que tenemos es que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Delignia Ascensión dejó iniciado los trabajos de un intensivo programa de sustitución y colocación de barandas de seguridad en las principales carreteras del país, como parte del programa de señalización de autopistas y carreteras. La primera fase del plan incluye la autovía del Este, desde Boca Chica hasta Bávaro, y toda la carretera Sánchez, iniciando en el tramo San Cristóbal, Baní, al igual que la autopista 6 de noviembre. De modo que hay que felicitar al ministro de Obras Públicas por el trabajo que está realizando desde esta institución. Repito, es importante el hecho de que se comiencen a reparar todas aquellas barandas de seguridad que están en las diferentes carreteras de la República Dominicana. Son barandas que garantizan que ante la ocurrencia de un accidente, cuando un vehículo, producto de la alta velocidad o si se le explota un neumático, tienden a salir de la carretera, pues las barandas de seguridad garantizan precisamente que dicho accidente no sea tan mortal, tan letal. De modo que, repetimos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones repara y sustituye barandas de seguridad en las principales carreteras de la República Dominicana. Eso es así. Otra noticia que quiero compartir con los amigos televidentes es el hecho, las declaraciones que emitió el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, Jesús Vázquez, conocido popularmente como Chu. Dice Chu Vázquez que el gobierno no tiene, ay Dios mío, qué declaración esta, que le hace mucho daño al gobierno. Yo creo que los ministros deben ser muy cuidadosos con sus declaraciones, porque no ayudan al gobierno, no ayudan al presidente de la República, Luis Abinader.
Oigan lo que dice el distinguido ministro, amigo nuestro, de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez. Dice Chu Vázquez que el gobierno no tiene recursos económicos para enfrentar la delincuencia. Repito, dice Jesús Vázquez, Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, que el gobierno no cuenta con los recursos económicos para enfrentar la delincuencia. Yo creo que es un exceso. Esto le hace mucho daño al gobierno, porque el gobierno en estos últimos 10 meses, 12 meses, pues se han tomado prestado miles de millones de dólares. Entonces, como dice el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, que el gobierno no tiene recursos económicos para enfrentar la delincuencia. Es una responsabilidad del gobierno enfrentar la delincuencia. Y repito, el gobierno ha tomado prestado 14,000 millones de dólares. Y dice Chu Vázquez que el gobierno no tiene dinero para enfrentar la delincuencia. Yo creo que es lo contrario. Debe Chu Vázquez presentar un programa, una estrategia nacional para enfrentar la delincuencia. Eso es lo que tiene que hacer Chu Vázquez. Cumplir con su rol de ministro de Interior y Policía y diseñar un plan estratégico, trazar las pautas conjuntamente con la Policía Nacional, qué es lo que se va a hacer para enfrentar la delincuencia. Entonces, decir Chu Vázquez que no, que el gobierno no tiene dinero, no tiene recursos económicos para enfrentar la delincuencia, pues esto de por sí es una declaración no política, no inteligente, de modo que esa es la realidad. ¿Ya nos vamos? Vamos a seguir corrido, vamos a seguir corriendo, no te apures, a la gente le gusta el programa. Seguir, vamos a la pausa, adelante. Adelante a nuestro director Alex.